Hola, buenos mediodías en Caracas, buenas casi noches en España. Estamos aquí en nuestra séptima sesión del seminario Evoluciones Metafísicas, Permanencia, Emergencia y Diálogo, con el patrocinio y queremos volver a agradecer de Giroscopio y de Cerice, que está prestándonos la plataforma y llevando todo el control de todo este evento. Así que muchísimas gracias, que sin ellos sería imposible. Este día, este sábado, tenemos la suerte de tener con nosotros al doctor Carlos Sierra Lechuga, que está en España, en Madrid, y voy a decir más o menos un fragmento pequeño de su currículum para que tengan una idea de quién es, porque muchos aquí no lo conocen. Carlos Sierra es metafísico, investigador y profesor de la Fundación Xavier Zubiri de España. Es doctor en filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en Chile. Es licenciado en filosofía por la Universidad Claustro del Sor Juana, en México. Actualmente erige una nueva rama de la metafísica llamada reología, de la cual nos va a hablar hoy, atendiendo a la realidad de los sistemas y estructuras físicos, centrándose en las convergencias entre metafísica y las ciencias. Vive en Madrid y lo ama, dice en su currículum. Es miembro de GMUCB, es miembro de nuestro grupo, que es nuestro grupo de investigación de evoluciones metafísicas, autor de libros y artículos, y además creador de un emprendimiento docente y académico que se llama Filosofía Fundamental, que lleva él ahora y donde tiene el seminario Realidad y Proceso, que fue creado hace ya 3 sesiones, 3 semestres, y también un seminario de reología y vamos, todas las cosas que ahí se ofrecen, les invito a que lo busquen, Filosofía Fundamental. Y nada, sin más que decir, agradecerle al doctor Carlos Sierra, que está por estos lares, eh, conversarnos hoy sobre esta iniciativa, esta nueva versión de la metafísica que se llama reología. Vamos a ver en qué consiste. Muchas gracias. Es todo tuyo la cámara. No se oye, Carlos. Está silenciado el micrófono. Está silenciado. A ver. Ah, Carlos, revisa el chat. Dice que está pegado el audio. Se quedó pegado. Carlos, se cayó el internet. ¿Tú me oyes? Ah, te veo por el chat. Ah, por el teléfono. Voy. Ah, se te ha pegado el ordenador. Ah, a mí sí me oyes. Sí, yo a ti no, porque aparece el audio apagado. ¿Puedes usar el teléfono, conectarte por el teléfono o reiniciar? Sí te veo. Vale.
Vamos a darle unos minutos a Ahí, Carlos. ya, Ajá, ya vuelto, ¿no? ya Vale, volvió. Excelente. vale. Había que aplicar el Control Alt Supreme para que se desatonte la máquina. ¿Estamos? Listo, Carlos, adelante. Vale, oye, perdonad a todos por este mal trago de 9 minutos en los que he tenido que hacer esperar y verme sin que hablase, ¿sí? Lo malo es que esto queda grabado y entonces voy a aparecer un novato. Oye, muchas gracias a todos. Yo no sé cuánto nos estén escuchando ni tampoco o viendo. Ah, parece que hay 19 personas aquí, vale. Pues muchas gracias a los que estén por aquí y a los que puedan estar por las redes como YouTube y tal. Bueno, yo soy Carlos y lo que he intentado es hacer en este capítulo de este libro, presentar un poco una especie como de antecedentes, si acaso, una especie de precursores a la reología. Y lo que a mí me tocaría en este caso, más que hablarlos de estos antecedentes que ya están en el libro y podéis leer sobre Whitehead y Bohm o Rescher u otros, pues hablarles sobre aquello de que son antecedentes. Es decir, hablarles de qué es esto de la reología. Quiero, por favor, invitaros a que cuando termine mi breve conferencia preguntéis todo lo que sea, que os animéis, que yo no me ofendo ni mucho menos, al contrario, cuanto más me pregunten, más me estimulan y mientras más me estimulan, pues más diálogo podemos tener y así hacernos crecer esto. A ver, quiero contarles un poco qué es la reología. La reología es, primero que nada, una nueva herramienta con la que hacer filosofía, es decir, una herramienta filosófica que, lejos de entregarnos el trabajo filosófico ya hecho, ¿no? Es decir, una especie como de sistema de pensamiento que ya nos permita simplemente aplicarlo, aplicar el modelo más o menos en las realidades que encontremos, sobre todo es una herramienta que nos exige hacer el trabajo de filosofar, ¿no? El recrear el trabajo del filosofar. Yo podría decir, ¿por qué? ¿Por qué hay que hacer esta clase de cosas? ¿No? ¿Por qué hacer una nueva herramienta? Bueno, yo os lo quiero contar en cinco puntos, decirles el por qué, el motivo y hablarles un poco de qué es esto de la reología para que podamos debatirlo, ¿no? Habría que decir primero que nada que el motivo de generar una nueva herramienta de la filosofía es porque hoy en día los problemas que acucian a la filosofía, y no solo, sino al pensamiento en general también, son problemas que, digámoslo así, son en torno a lo que sea realidad, ¿no? Es decir, se trata, por ejemplo, de la realidad social, ¿no? Y se trata de esa realidad social, no como en su momento se trató, no sé, el Estado como símbolo o esa clase de cosas, la nacionalidad como un símbolo, sino ahora se trata justamente de cuáles son las realidades sociales en este país y en Venezuela, que también lo sabréis, ¿no? Pero, por ejemplo, también se habla pues, de la realidad virtual, ¿no? Ya no solamente, sobre todo ahora, por ejemplo, con el metaversus y esta clase de cosas. Parece que los problemas actuales que nos acusan siempre tienen que ver con qué sea aquello que de una u otra forma llamamos, o mejor, vivimos como realidad. Y el tema es que para eso había que generar una herramienta que estuviera a la altura de los tiempos que a mi parecer no estaba dada por ningún lado. Es decir, si yo creyese, yo y el equipo con el que trabajo, en el que hay científicos y filósofos, creyésemos que ya tenemos una filosofía más o menos hecha con la que pensar esta clase de problemas tan acuciantes, pues no nos hubiéramos visto en la necesidad, incluso obligación de generar una herramienta nueva para poder tratar esta clase de problemas, ¿no? Así que había que hacerlo porque pareciera que las herramientas actuales no dan el ancho para tratar esta clase de problemas. Han sido creadas todas como hijas de su tiempo, en su tiempo habrán dado frutos excelentes y los dieron, pero el tema es que hoy parece que carecemos de una filosofía a la altura de los grandes problemas y era menester hacerla, por lo menos por parte que fuera, pero por lo menos intentar hacerla, ¿no? Por eso, y este sería el segundo punto que yo quisiera deciros, es que la reología, que ahora diremos qué es y tal, ¿no? Estamos tratando de introducir, como digo, es más bien una herramienta del filosofar y no una doctrina de la filosofía, ¿no? Es decir, una doctrina o un así mal llamado sistema filosófico es básicamente una especie como de formulario con un núcleo duro que tiene un cinturón protector, ¿no? Es una doctrina, tiene unas premisas que hay que defender y cuyo protector lo que hace es proteger justamente esas premisas e ir adecuando medianamente ad hoc, ¿no? Lo que haya que modificar para que coincida con los observables, con los hechos, con lo que hay que explicar.
Y así, por ejemplo, tenemos un montón, que yo podría aquí citar algunos, aunque hay muchísimos, pues por ejemplo podríamos tener el aristotélico tomismo, ¿no? Que es una especie ya de doctrina ya hecha y de alguna forma prefabricada, que lo que hay que hacer es justificarla, defenderla y solamente ir aplicando el modelo a las diferentes realidades hasta que, como si diera de sí, ¿no? Y entonces explicar todo, por ejemplo, con acto y potencia, con materia y forma, y más o menos eso. Es decir, no se trataría tanto de conocer lo que son las cosas, sino más bien de defender el modelo y sobre todo de acoplar esas cosas al modelo, ir aplicando el modelo a esas cosas para hacerlo, digámoslo así, para hacerlo elástico y que siga de alguna forma funcionando el modelo, de cuenta o no de cuenta de las cosas. Y como ese sistema, pues hay un montón, ¿no? Está también incluso el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, etcétera, que son sistemas muy rígidos, muy bien estructurados, que sirven coherentemente consigo mismos, pero que luego a la hora de la verdad es que termina por explicar poco y sin embargo se sigue queriendo, como escuela que es, como doctrina que es, como sistema de pensamiento que es, lo que se quiere es seguir manteniendo esas premisas bien acopladas, ¿no? Esto pasa, por ejemplo, con la fenomenología de Husserl. Todos aquí seguramente conocéis a Husserl, y Husserl hizo, digamos, entregó a la filosofía dos, vamos a decir así, dos cosas, ¿no? ¿Cuáles? A saber, lo que se llama la fenomenología. La fenomenología es una herramienta de la filosofía, es decir, con la fenomenología la filosofía puede filosofar y encuentra tales o cuales determinados resultados. Sin embargo, dejó por otro lado, y esto también es bien conocido, dejó a los husserlianos, ¿no? El husserlianismo. Y entonces ahí la cosa cambia, porque no es lo mismo ser fenomenólogo, que qué cabe duda que la fenomenología ha dado grandes filósofos, pues pensar por ejemplo en Heidegger, en Levinas, en Merleau-Ponty, en Michel Henry, etc. Y sin embargo también ha dado una escuela, que es la del husserlianismo, ¿no? Y vosotros conoceréis, pues seguramente al menos a una persona que diga que no has leído el tomo tal de Husserliana en el que Husserl ya explicaba. Entonces ahí ya no se trata de, ya no se quiere hacer filosofía, sino lo que se quiere es mantener la escuela, ¿no? Mantener la doctrina, justificar al maestro y nada más. Esa es una diferencia, digámoslo así, por lo menos para darla o para hacerla evidente entre lo que es una herramienta y una doctrina. Y en ese sentido, si pensamos, por ejemplo, en alguien que ha dado una herramienta a la filosofía y que a mi parecer ha tenido una actitud bastante sana respecto de la filosofía, pues podría ser, por ejemplo, Gadamer, ¿no? Gadamer, hoy en día, pues digámoslo así, no hay gadamerianos o no hay muchos gadamerianos, no hay una escuela gadameriana, y sin embargo, sí hay un montón de hermeneutas, ¿no? Hablo de Gadamer como padre de la hermenéutica, como un arquetipo, vamos, porque hay naturalmente pues unos antecesores, unos ancestros que podría ser el mismo Heidegger y otros por ahí, ¿no? Pero Gadamer como arquetipo de ese padre, de una herramienta que sin embargo no ha generado una escuela que lo quiera justificar a él como profesor, como persona, sino que más bien ha generado una herramienta, ha generado hermeneutas y no gadamerianos. Bueno, pues en ese sentido, con esa analogía, con ese símil que yo os quiero poner con este relato que os cuento, esto sería la reología, una herramienta, no una doctrina. Por tanto, es una herramienta autónoma respecto de cualquier autor. Cuando algún filósofo utiliza o utilice en un futuro también la reología, no estaría citándome a mí, es decir, no estaría tratando de defender mi pensamiento, o cuanto menos tampoco el de mis colaboradores del Seminario Permanente de Reología, ni mucho menos. Naturalmente citaría nuestros trabajos, que eso es normal, ahí está explícita la reología, nuestros trabajos publicados, sí, pero no citan el sierrismo o el carlosierrismo, no, lo que usarían sería la reología, independiente, como digo, autónoma de todo autor. De hecho, hablando de precursores, entre Whitehead, Bohm, Rescher, quizás el precursor más abiertamente precursor o más explícito como tal, pues sea Javier Zubiri, un filósofo español que quizás conoceréis, aunque probablemente lo conozcáis poco. Bueno, pues esto es un señor al que citamos mucho en nuestros trabajos y sin embargo la reología es autónoma también de él, ¿no? La reología en este sentido no es un zubirianismo, como no sería la fenomenología un husserlianismo, ¿no? Aunque sí que es verdad que haya subirianos haciendo otras cosas en otros lugares que no somos nosotros, ¿no? Entonces eso habría que tenerlo claro. Entonces hemos dicho, por un lado, que es una herramienta que ha surgido, primer punto, habida cuenta de que no hay herramientas para poder tratar problemas actuales, creemos nosotros en filosofía, y segundo,
que es una herramienta como tal autónoma respecto de cualquier autor y por tanto no es una doctrina, no es una escuela, no es un sistema de pensamiento que haya que defender, sino más bien una herramienta que hay que construir y que hay que utilizar. Ahora bien, dicho eso, y permitidme un segundo, pues pongamos un poco en perspectiva las características o algunas características de esta herramienta que es la reología, ¿vale? Y quiero mencionarlos como tercer punto, pues 4 características en concreto, ¿no? Para decir un poco, para explicar un poco qué es esto de la reología. Bueno, primero habría que decir que la reología es una herramienta explicativa, ¿vale? Filosóficamente hablando, explicativa. Y para darnos a entender en cada caso, en estos 4 puntos que quiero, en estas 4 características que os quiero decir, voy a poner siempre la característica respecto de su contradistinto para que veamos por contraste qué es lo que se quiere decir, ¿no? Claro, es una herramienta explicativa. Esto significa que no es solo descriptiva, ¿no? En filosofía, vosotros sabéis, digamos así, el contradistinto de descripción es la explicación. Y ha habido filosofías que abiertamente han querido permanecer en el momento descriptivo de la investigación. Por ejemplo, nuevamente, la fenomenología, ¿no? La fenomenología pone entre paréntesis, por principio, las explicaciones para quedarse con el momento descriptivo. Quiere hacer una descripción de hechos para después hacer su análisis de esencias y esa clase de cosas. Pero poner no en tela de juicio, sino poner entre paréntesis las explicaciones y simplemente describir lo dado como dicen ellos, ¿no? Pero otra herramienta que también hace eso ha sido, por lo menos clásicamente, la filosofía analítica, ¿no? La filosofía analítica también lo que quiere es quedarse en el momento descriptivo, ellos dirían analítico, de la investigación, y en este caso lo que hay que describir, léase, analizar, en este caso es analizar unas proposiciones y concretamente unas proposiciones determinadas que son las de la ciencia. No van a la explicación, digamos así, por principio no quieren ir, creen que la filosofía de hecho es un saber de segundo orden, y no es menester ir a explicar, sino simplemente basta con, digamos así, constatar, describir y describir bien. Ahora bien, ¿qué duda cabe que la descripción, y sobre todo una descripción bien hecha, es necesarísima en filosofía? El tema es que, aunque es necesaria, no es suficiente. Los filósofos de alta alcurnia y desde muy vieja data, siempre han querido explicar, dar cuenta, fundamentar, habría que decir, con rigor, ¿no? Hay que fundamentar filosóficamente y no solamente describir en este caso, ¿no? Es decir, sí, se puede uno partir como primer momento de la investigación, de la descripción, pero es menester no solamente saber qué es lo que pasa, sino también intentar dar un fundamento filosófico de por qué pasa lo que pasa. Y esto es un poco una característica propia de la reología. No solamente quiere ser descriptiva, sino también explicativa. Segunda característica que diría yo a propósito de la reología, y es que es una herramienta, además de explicativa, factual, ¿vale? Factual. Aquí el contradistinto con el que hay que repensar o pensar la idea de la factualidad, el carácter factual de la reología, es que no es especulativa, ¿no? Es decir, entre lo factual y lo especulativo. Hay filosofías, sobre todo más bien de otros tiempos, más que del nuestro, que son muy dadas justamente a la especulación. Bastaría con tener unas premisas más o menos evidentes, mucha gente creería que evidentes, y que en virtud de esa, pues bastaría con simplemente hacer una especie como de despliegue de la razón, ¿no? Pienso, por ejemplo, en los idealismos, no solamente el trascendental, sino también el absoluto, etcétera, que de alguna forma, más que atenerse a lo factual, lo que intentan es especular, por mucho que la especulación haya tenido su sentido en su momento, y que además significa algo mucho más serio que lo que de común se entiende por especular, ¿no? Pero hoy en día, sin embargo, la filosofía, nosotros lo veréis, ¿no? En vuestros círculos filosóficos, es difícil que se acepte, no solamente en la filosofía en particular, sino en el pensamiento en general, cuestiones de tipo especulativo. Parece que la gente y los filósofos y los científicos, parece como que queremos, sobre todo después de Nietzsche, de Hegel, con los post-hegelianos y tal, pensaba en Nietzsche, como que queremos ser fieles a la tierra, de alguna manera. Y esto es expresado de muchas formas en la historia de la filosofía. Nietzsche decía hay que ser fieles a la tierra, filosofar con el martillo, el instante de Kierkegaard, la praxis de Marx, etc. Y naturalmente hasta la intencionalidad de Husserl, en el mundo de Heidegger y tal, como que hay que la actualidad de subir y justamente pareciera que habría que estar pues eso, ser fieles a la tierra. Como decía justamente el proyecto naturalista de la filosofía analítica, lo que dice es que hay que traer las especulaciones a la tierra, ¿no? Y se habla justamente por eso en nuestros días de tantos naturalismos, se hablaba hasta hace no mucho de tantos materialismos, etcétera, ¿no? Incluso ahora, proyectos de religiosidad naturalista, ¿no?
Bueno, pues esta idea de naturalización o de materialización, o como se quiera decir, podríamos decirla sin meternos con ningún compromiso es eso, naturalista o materialista o del tipo que se quiera, con ese carácter de factual. La reología, para poder dar cuenta explicativa, filosóficamente hablando, de las cosas, es necesario que se quede en este mundo, por así decirlo, que no vaya a otros mundos para medio intentar explicar, es decir, hacer una apelación ad ignoranciam, de explicar lo desconocido mediante otro mundo más desconocido aún. Y en ese sentido decimos en reología que no hacemos los reólogos lo que hemos llamado sci-fi, ¿no? Philosophy fiction. Así como en la ciencia existe algo alternativo en literatura que se llama sci-fi, la ciencia ficción, por coger de la ciencia lo que más le interesa y coger de los hechos o de la realidad pues lo que más le conviene a fin de hacer un relato literario muy mono como puede ser Interestelar de Nolan o de esta gente, a pesar de eso, o sea, así como lo hay en la ciencia para hacer una buena literatura, también lo hay en la filosofía. El problema es que en la filosofía no se buscan esa toma arbitraria de ideas que me gustan y otras que no, y de hechos de la realidad que me gustan, que me convienen y otros que no, no se toman para hacer literatura, sino justamente, y ahí está el carácter problemático, para hacer filosofía, o sea, para decir que eso es filosofía. Bueno, cuando se hace en esa clase de cosas, ¿no? En los mundos posibles, los zombies filosóficos, los cerebros en cubetas, esa clase de cosas, lo que se está haciendo, creemos nosotros, metodológicamente hablando, no tanto de aquello de lo que se habla, sino metodológicamente, es, vamos a decirlo así, un error. Se está haciendo filosofía ficción, y el tema es que con la filosofía ficción, pues decimos mucho sobre los zombies filosóficos, pero poco sobre las personas de carne y hueso, ¿no? Ese es el tema. Entonces tendríamos que ser, pues eso, factuales. Aquí se puede esto discutir mucho. Hay quien ha dicho, bueno, pero los científicos trabajan con Gedankenexperimente, ¿no? Con experimentos pensados. Sí, ya lo podríamos debatir en el diálogo que tendremos, pero habría que ver que son justamente esos Gedankenexperimente, a diferencia de lo que se hace en la filosofía ficción. Entonces tenemos que es explicativa, es factual. Tercera característica que habría que decir de la reología es que además es una herramienta probativa. Y aquí el contradistinto de ser una herramienta probativa sería que no es una filosofía o una herramienta filosófica a priori. Hoy en día también se critican desde varias partes de la filosofía. Pienso, por ejemplo, en el naturalismo, en el realismo científico y tal, a las a priori philosophy o armchair philosophy, que les llaman también, ¿no? Es decir, a las filosofías de corte a priori o de sillón, literalmente, ¿no? ¿Qué son las filosofías a priori de sillón? Pues más o menos lo que yo decía un poco con las filosofías especulativas. A saber, tengo unas premisas que supongo evidentes y a partir de ahí empiezo a jugar lógicamente, o digámoslo así, conceptivamente, sin necesidad de bajar a la tierra, de probar lo que uno está diciendo, ¿no? Lo único que en lo que confías es en una especie como de demostración por consistencia y poco más, pero no hay una probación, que habría que decir en rigor, una probación física de realidad. Probar lo que uno dice, ese es un motivo, ese es un leitmotiv de los reólogos. Hay que probar lo que uno dice. Y probar no necesariamente, insisto, no es necesariamente probar como se probaba hace mucho tiempo las demostraciones apodícticas de la matemática o de la lógica. Eso ya ni siquiera se hace en la propia matemática, ¿no? En la matemática ya se tienen demostraciones no constructivas y esa clase de cosas, ¿no? Bueno, o sea, probar significa, y aquí habría que apelar a un término griego que es el término peirao. Peirao en griego significa esa aprobación casi que degustativa, ¿no? Esa aprobación como cuando uno prueba una comida, ¿no? Es decir, probar en uno mismo, por así decir, probar, por eso digo físicamente, con un carácter físico y no solamente un carácter conceptivo, lo que uno está diciendo. Y por eso este carácter probativo, por eso no es a priori, pero también habría que decir que en rigor la reología tampoco es una filosofía a posteriori. Porque si dijésemos que es a posteriori, el tema es que en filosofía lo a posteriori es lo cóncavo de lo convexo, que es lo a priori. Es decir, no hay a posteriori, sino a priori. Lo a posteriori es a posteriori en virtud de una a priori, ¿no? Entonces tampoco es a posteriori. Si tendríamos que sustituir las locuciones latinas para hablar de este carácter probativo de la reología, pues habría que decir más bien que es una filosofía ex post facto. Filosofa desde el hecho, ¿no? Desde el hecho, desde el hecho pasado, desde una vez que han pasado los hechos es como se filosofa, no antes, no previo, no a priori, no independiente, no, sino probativamente. O incluso, si se nos permite otra expresión latina, habría que decir que es in rebus ipsis, se filosofa in rebus ipsis, ¿no? En medio de las cosas mismas.
no afuera de ellas, no ajenos a ellas, no absortos a ellas, sino in rebus ipsis. Y ahí está, como digo, el carácter probativo. Y en ese sentido, si me permitís, en ese sentido es que tomamos una enseñanza, por ejemplo, de las lógicas o del pensamiento no occidental, concretamente el pensamiento oriental, en el que el silogismo oriental funciona no solamente siendo lógicamente válido, sino que además necesita, todos así razonan pues, el Bhagavad Gita, así razonan, podréis ver los razonamientos, y no solamente tiene que ser lógicamente válido, sino que además debe contar el argumento con un ejemplo, con al menos un ejemplo. De modo tal, a diferencia de Occidente, que en Occidente basta con que el argumento sea lógicamente válido, aunque no sea, por eso se puede hacer una lógica formal sin contenido. O sea que, bueno, pues eso en Oriente no se da. Se necesita al menos un ejemplo. De modo que si el argumento fuese lógicamente válido, pero no tiene un ejemplo, pues digámoslo así, no es lógicamente válido. ¿No? Le falta, por así decir, ese carácter probativo de darnos al menos un ejemplo. Pues en el caso de la reología sí que damos ejemplos todo el rato, porque justamente lo que queremos es estudiar las cosas y ver si en efecto funcionan como creemos que van funcionando, ¿no? Y no más bien darle mayor premisa a nuestros sueños de la razón, como decía por ahí Pascal o Shakespeare también, ¿no? Así que esa es, digamos así, la forma en la que se le da rigor al argumento, dándole por lo menos, al menos un ejemplo. Cuarta característica, perdonad, ya hemos dicho que es explicativa, no solo descriptiva, factual, no especulativa, probativa y no a priori. La cuarta característica de la reología es que es una filosofía tradicional, pero no es, y aquí está el contradistinto, no es tradicionalista. Una filosofía tradicionalista lo que hace, o es tal en virtud de descontextualizar la tradición y poner a un autor del pasado en el presente como si valiera pensar el presente con lo que ha dicho una persona del pasado, ¿no? Ponía yo el ejemplo del aristotélico tomismo, ¿sí? O de cualquier otro. Saco a Aristóteles, un señor del siglo IV antes de Cristo, y lo pongo a pensar en el siglo XXI. Bueno, eso me parece no le hace justicia al autor, no le hace justicia al propio Aristóteles, ni cuanto menos a la propia realidad que hoy tenemos para pensar. Eso no significa que no tengamos que leer a los autores y de alguna forma articularlos en una especie de estructura dinámica en general, que es la historia de la filosofía completa, en su dinamismo y con sus problemas y tal, pero justamente verlos en su circunstancia y por tanto ser aristotélico implicaría al mismo tiempo ser agustiniano, ser tomista, ser kantiano, ser hegeliano, etcétera, hasta que llegue uno a nosotros. Eso sería ser tradicional, pero no tradicionalista. Y hay que remarcarlo en esta característica de la reología, que es que hay que ser tradicionales, porque tampoco es verdad que todos podamos descubrir el Mediterráneo, ¿no? Es decir, que descubramos las cosas que no, como si no hubiesen estado dichas ya desde antes. Hay muchas cosas que están dichas, por eso hay que montarse en una tradición, pero uno se monta en la tradición para, como se dice, ver sobre los hombros de los gigantes y no a través de sus ojos. Somos tradicionales, pero no tradicionalistas. Y en ese sentido paso al cuarto punto, ya no de las características, sino cuarto punto en general de esta conferencia, posibilitado por esta idea de la tradición y lo tradicionalista, es que la reología no es ontología, ¿vale? ¿Por qué hay que decirlo? Porque uno podría pensar, bueno, si la reología al final es una herramienta que lo que quiere es estudiar las cosas y tal, dar cuenta de ellas y todas las características que hemos dicho, pero las cosas, en última instancia, a ellas mismas, a ellas de suyo, ven y por sí mismas, por así decir, para eso ya teníamos la ontología, diría alguien, ¿no? Bueno, pues lo cierto es que no. La verdad es que no. La ontología, uno puede decir, como se dice en la calle o se dice también en muchos círculos académicos, sin ningún rigor, ¿no? Cuando uno se quiere referir a las cosas, dice que eso es ontológico. Un poco contraponiéndolo a lo subjetivo, ¿no? O a lo epistemológico, ¿no? Eso es epistémico, epistemológico. Esto es ontológico, como se quiera decir. Bueno, se puede hablar así porque siempre se puede hablar como uno le dé la gana, pero en rigor filosófico no es ontológico, no ha significado nunca algo relativo a las cosas. La palabra ontología y el concepto ontología solo surge hasta el siglo XVII, en 1606, con Jacob Lorja, uno de los exponentes de la Schulmetaphysik. La Schulmetaphysik es la escolástica luterana. Una escolástica luterana que hereda cierto momento de la filosofía de Francisco Suárez, pero que en sentido estricto su filosofía ya es otra muy diferente de la de Suárez. Es una filosofía, pues eso, conceptista, logicista y tal,
que termina, ya esto sí que los conoceréis, porque, bueno, aquí está Jacob Lorja, pero también Abraham Kellogg, Rudolf Goeckel, etcétera, puros desconocidos, que sin embargo han tenido una gran influencia en la filosofía, porque justamente la escolástica luterana ha concluido en lo que, eso sí lo conocéis, en el racionalismo alemán, o no solo alemán, pero el racionalismo en general. Sus últimos exponentes, que son los racionalistas, pero los últimos exponentes de la Schulmetaphysik, pues son justamente Leibniz, Wolff, Baumgarten, etcétera. Pues justamente quien sistematiza la ontología metafísica es Wolff, ¿no? Con la metafísica general y todo esto. Bueno, pues cuando Kant debate contra la escolástica, está debatiendo contra esta escolástica luterana, no contra la escolástica que todos tenemos en mente, no está debatiendo contra Escoto, ni contra Tomás de Aquino, ni contra nadie de estos, porque no los conocía. Está debatiendo contra la escolástica luterana, que es justamente los padres, la Schulmetaphysik, los padres de la ontología, ¿no? Bueno, ¿qué decía Jacob Lorja de la ontología? La ontología la define, aunque escribe en latín, la define en griego como la episteme tu noetu en noetu, es decir, la ciencia de lo inteligible en tanto que inteligible. En efecto, la ontología lo que ha querido estudiar, por así decirlo, saber, conocer, ¿no? Hacer ciencia es de lo puramente inteligible. Por eso Leibniz, mucho tiempo después, dirá pues, que es el estudio de los posibles, es decir, de lo que no es contradictorio. Es decir, la ontología se mueve en un momento, por lo menos digamos así, la ontología original, se mueve en un momento conceptivo de la investigación, en un momento de los conceptos, de que sea lo puramente inteligible, lo no contradictorio, lo consistente, etc. No quiere estudiar las cosas mismas. Suárez decía que la metafísica es el estudio del ente real, pero fueron los de la Schulmetaphysik los que dijeron que era el estudio del ente de razón, ¿vale? Y uno puede decir, bueno, pero esa es la ontología original, ¿qué pasa con la ontología de Heidegger o con la ontología de Quine o tal, no? Bueno, habría que decir, esos son otros dos sentidos que sin embargo son muy semejantes a la ontología original. La ontología original por un lado y los otros dos, por así decir, la ontología continental y la ontología analítica. La ontología continental del ser en tanto que ser, del estudio del ente en tanto que ente y esta clase de cosas, siguen bebiendo justamente de la idea del ser, de lo ente, etcétera, por la vía conceptiva. Y lo mismo la ontología analítica, que es aquello que trata de los objetos y sus relaciones, ¿no? Eso piensan en Quine, en Carnap, etcétera, están también embebidos de este logicismo, en virtud justamente de que estas tres ontologías comparten pues un núcleo base, que es creer que aquellos objetos, por decirlo ontológicamente, con todo rigor, aquellos objetos de los que hablan son algo así como sustancias, son objetos substanciales, tienen unas propiedades intrínsecas, una discernibilidad absoluta o por lo menos clara, tienen unas propiedades intrínsecas, discernibilidad absoluta, las relaciones son supervenientes, o lo que se decía en la filosofía clásica, relaciones categoriales, etc. Esos supuestos los comparten. Bueno, no estaría mal si las cosas fuesen eso. El problema es que no son eso. Los conceptos pueden ser eso, y eso habrá que verlo, pero no las cosas. La ontología, como yo decía, no ha tratado nunca, ni ha querido tratar de las cosas, y necesitamos una filosofía que sí lo haga, y que lo haga explícitamente, abiertamente, y que se vaya tipificando, ¿no? como una herramienta pues, de las cosas en y por las cosas mismas. Esto es, pues, la reología. Permitidme acabar, y por favor decirme cuando me falten 5 minutos o así, con un quinto punto a propósito de la reología, pero más bien de los contenidos a los que se puede llegar con esta herramienta, ¿no? Hemos dicho... Sí, Carlos, 5 minutos. 5 minutos, perfecto. Hemos dicho que esta herramienta pues quiere tratar los problemas actuales, que además es autónoma, explicativa, factual, probativa, tradicional y que no es ontología, ¿no? Bueno, el problema es que, claro, vemos hoy en las filosofías que en general hay como una especie como de vuelta al realismo. Y se ve tanto los nuevos realismos, por ejemplo, ¿no? De Graham Harman o de Mauricio Ferraris o de Marcus Gabriel o toda esta gente, ¿no? O también se puede ver los realismos, pues por ejemplo, en el realismo científico, ¿no? Y tenemos a Ladyman, Stephen French, o esta gente. Parece como que hay realismos por todas partes, y sin embargo, a mi parecer, todos, y a nuestro parecer también de mi equipo, es que parten de un error filosófico, de una ingenuidad metafísica, que es creer que realidad, sea lo que sea a lo que llamen real, porque unos dirán que son las partículas elementales, otros dirán que son las leyes, otros dirán que son los objetos, sea lo que sea lo que se le atribuye el calificativo de real, si es real es por ser, y esto es su idea de realidad, es por ser independiente de la mente. Lo real es real por ser independiente de la mente. Y entonces la razón formal de la realidad es la independencia de la mente. Bueno,
Me parece que este es un ingente error metafísico, justamente porque hemos tenido ya en la historia de la filosofía una crítica fuerte a la idea de una realidad independiente de la mente. Y eso fue lo que cuajó en el así llamado giro copernicano. Ahora bien, que haya pasado un giro copernicano no implica que nos tengamos que quedar hoy en día atenazados a los actos intelectivos y que no podamos decir algo de las cosas. No, hay que hacerlo, pero considerando este momento, digamos, necesario, oportuno, y quizás incluso a veces inoportuno, que es el momento, vamos a decirlo mal y pronto, subjetivo de la aprehensión de las cosas mismas. Es decir, ni podemos hablar de la realidad en sí, pero tampoco significa que solo nos podemos quedar en lo que soy yo y nada más, una especie de solipsismo por trascendental o absoluto que se quiera, ¿no? Sino que se puede hacer una filosofía de las cosas, bien entendido que hay cosas y que hay una persona metida entre ellas, in rebus ipsis. Bueno, pues se trataría de hacer del problema metodológico que tienen estos realismos, de tener como momento de partida la independencia de la mente y un momento de llegada, el giro copernicano, habría más bien que invertir el esquema y partir, por así decir, del giro copernicano, vamos a decirlo nuevamente mal y pronto, de la subjetividad, y poder llegar, si acaso, a la idea de la independencia de la mente como realidad. Pero como conclusión, no como premisa. Esto significa entonces que para invertir este esquema típico y digámoslo así de error metodológico de otras filosofías al uso, lo que hay que hacer es sustituir o superar o reasumir la ontología, de la que ya he hablado, y la epistemología, porque el primer y único gran problema de la epistemología es el famoso puente epistemológico, que por principio no se puede responder porque el sujeto y el objeto, así entendidos como dos cosas separadas, nunca van a poder fundirse luego de su separación. Habría que sustituir, como digo, ontología y epistemología con otras herramientas que estén a la altura de los tiempos. Y sustituiríamos, en la metafísica que estamos haciendo, la epistemología con lo que se llama, no lo llamamos nosotros, se llama ya la noología, que eso lo podemos ver qué es esto en el debate, y la ontología con lo que digo, como con la reología. ¿Qué quiere decir eso dicho muy brevemente? Pues que, por ejemplo, cuando yo como persona aprendo, vamos a decirlo mal, percibo el calor, resulta que el calor se me aparece en la percepción, insisto, aquí permitiendo un lenguaje holgado, porque el rigor no sería percepción y tal, pero bueno, vamos, permitirme este lenguaje, cuando el calor me aparece en la propia percepción, el calor me aparece como algo real, como algo, vamos a decirlo también mal, que no depende de mi percepción, pero me aparece en la propia percepción de esa forma. Por tanto, realidad, no es algo ajeno a la percepción, que me oculta la percepción, sino algo que me aparece en la propia percepción. El calor me aparece como real. Ese primer momento es justamente el momento noológico de la investigación, que me dice que el calor que siento es real. Ahora bien, si bien me dice que el calor que siento es realidad, no me dice, sin embargo, cuál es la realidad del calor. Y para saber que hay una realidad del calor, por ejemplo, la energía cinética de dos sistemas en transición, etcétera, para eso tengo que hacer una investigación que ya no se da a nivel de la percepción. Bueno, pues ese segundo momento de profundización, de explicación, de fundamentación de lo que pasa aquí, es lo que llamamos reología en sentido filosófico. He puesto un ejemplo científico, pero se podría poner ejemplos también filosóficos, ¿no? Es decir, son dos momentos de la investigación, dos realismos de un único realismo, porque en la propia percepción hay realidad dada, las cosas no se me dan como fenómenos, no se me dan como objetos, como objectum, ¿no? Sino que se me da justamente como realidades. Y por dárseme como realidades es que luego puedo ir yo a estudiar la realidad profunda de eso que se me da como realidad. Siempre metido, digámoslo así, en la cosa misma, como buscar la realidad dentro de la propia cosa, profundamente en ella. Y por eso se llama reología la reología, porque quiere estudiar la realitas rea, y ahí está lo de reus, la rea de las res. Reología viene de reus en latín, reo, apresado, y logos en griego, ¿no? Lo apresado, lo propio de la cosa. Y eso solo se hace sumergiéndose en las cosas. Por tanto, para nosotros, y con esto termino, realidad, y esto ya lo podemos dejar para el debate, no la entendemos como una independencia de la mente y ya está, ¿no? Sino más bien como el carácter de las cosas, en que consiste en ser un de suyo, que consiste en ser las cosas de suyo, pero un de suyo que consiste en dar de sí. Realidad es de suyo dar de sí. Es el modo como las cosas mismas son dinámicas. Y en el esfuerzo de saber cuál es el dinamismo de cada cosa en concreto, por así decir, en eso consiste el esfuerzo reológico, justamente.
no se tiene una respuesta a priori de entonces cuál es la realidad en cada caso, ¿no? Sino que hay que irla investigando justamente, pero con una herramienta que dé el ancho para pensar esta clase de temas siempre reos de las res, ¿no? Siempre en la realitas, in rebus ipsis, y con todas estas características que yo os decía. De modo que si hacemos esto, podríamos tratar los problemas filosóficos que tanto nos acusan hoy, nos acucian hoy, de una forma no ingenua y además, creo, muy pues, pertinente, a la altura verdaderamente de los tiempos. Con eso creo hemos dado un esquema así general de lo que sería la reología y podemos ya en el debate meternos pues cómo esto se relaciona con las filosofías del proceso y todo lo que aquí vosotros habéis estado estudiando durante estos fines de semana. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Carlos. Muy interesante. Y claro, es que en media hora es imposible explicar todo esto y todo lo que implica. Así que quedamos pendientes para hacer algo más grande, algo dedicado solamente a debatir todos estos temas, porque tampoco tenemos mucho tiempo para debatir. Entonces, mira, tenemos algunas preguntas aquí. Yo te iba a pedir que nos hablaras del Congreso y tal, pero no lo vamos a hacer porque no nos da tiempo. Entonces, te pido que seas lo más breve posible en las respuestas para ver si podemos responder a... Bueno, por ahora tengo como 4 o 5 preguntas, pero poco tiempo. Me están diciendo que podemos tomar unos 10 minutos más. ¿Oíste? Porque empezamos tarde. Entonces, nada, sin más dilación, Edgar Blanco te hace la siguiente pregunta. Dice, excelente exposición. Me parece excelente la frase metafísica físicamente responsable. Ahora, la certeza de la existencia de una materia y energía oscura, incluso se habla de plasma que atraviesa todo el universo, no permite pensar o repensar un sustancialismo en otras circunstancias. ¿Tú qué dirías? Bueno, no sé si tiene mucho que ver con reología, pero yo diría que hay que andarse con cuidado con la materia y energía oscuras porque quienes más se andan con cuidado con ello son los físicos. Como ya hemos visto en otras instancias, hay otras formas de pensar los observables en cosmología, por ejemplo, la aceleración del universo, sin necesidad de materia oscura o de energía oscura, ¿no? Que son las teorías de gravedad modificada, ¿no? Hay mucha gente muy inteligente que está trabajando en esto. De hecho, uno de los reólogos, nuestros compañeros, trabaja eso. Así que no me atrevería a afirmar siquiera todavía la realidad, vamos a decir, material de la energía oscura o de la materia oscura, porque ni los físicos se atreven uniformemente, estándarmente, de una forma estándar, a aceptarla. Es una hipótesis que está como hipótesis explicativa de unos observables. Y hay otras teorías que también explican eso, y entonces están debatiendo, y hasta que la cosa no cuaje, no podríamos sacar ninguna conclusión filosófica. Esto es justamente enseñanza reológica. Gracias, Carlos. Manuel Morales nos dice, hola, es interesante como Carlos ha hecho un símil metodológico entre la práctica de la reología con los programas de investigación científica de Lakatos. Núcleo duro, cinturón protector, etc. Mi pregunta es, ¿el carácter probatorio de la reología asume implícitamente un cierto tipo de falsacionismo sofisticado tal como lo concebía Lakatos? ¿Cómo se sistematizan, y si eso es posible, las falsificaciones en reología? Saludos, Manuel. Bueno, muchas gracias, es interesante. Sí, yo cuando ponía el símil de Lakatos lo hacía sobre todo como la diferencia entre herramienta y doctrina, ¿no? Una doctrina es hombre, no es un programa de investigación, de hecho ya no investiga, ya tiene el resultado hecho, ¿no? Pero sí que es verdad que tiene, pues eso, un núcleo duro y luego un cinturón que lo protege a fin de que la doctrina se proteja. En reología no es así, porque en reología, si bien se van llegando a resultados filosóficos, por ejemplo, diré uno, ¿no? Que la realidad no es fundamentalmente substancia, sino fundamentalmente estructuras y estructuras dinámicas, ese resultado, que no es una premisa de la reología, sino una conclusión de investigaciones reológicas, al ser conclusión siempre es modificable, siempre es cuestionable, porque no hay ninguna conclusión en ningún área del saber, ni en la matemática, que sea eterna y se acabó, ¿no? Eso está claro. Preguntarlo ahora, tuvimos que crear teoría de conjuntos y ahora estamos desechando la teoría de conjuntos, estamos creando la teoría de categorías, etcétera, en matemáticas. Así que hay que andarse también con cuidado con eso. La reología en ese sentido, pues, como todo saber, y en las ciencias en las que está pensando Manuel, las ciencias naturales, como todas las ciencias y como todo saber, llega a unas conclusiones que son parciales y que por tanto se pueden, no sé si la palabra sería falsear, pero sí se pueden ir verificando en gerundio, ¿no?
Y eso significa que siempre son temporales, parciales, el acercamiento a ellas es más o menos asintótico, etcétera, y eso se va probando en virtud de lo que vamos sabiendo, incluso con las propias ciencias. Aquí no lo he dicho, pero eso también está publicado como momento específico de la investigación metafísica reológica, está el uso de las ciencias. Las ciencias, a diferencia de otras disciplinas, por ejemplo, la fenomenología que yo decía, no están puestas entre paréntesis porque nos obnubilen la visión de lo más originario, ¿no? Eso es suponer que hay algo más originario y tal, ¿no? Sino que más bien nos ayudan, las ciencias no están puestas entre paréntesis, sino que son una especie de lentes que nos ayudan a ver más y mejor cosas que no veríamos sin ellas, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos falsear, o digámoslo así, ir verificando o ir probando lo que en reología se va diciendo? Pues justamente con ayuda de las ciencias y otros saberes, porque también hay que decirlo, el propio arte también avanza, el propio arte también se corrige, y vienen las vanguardias, y luego viene el arte conceptual, y viene no sé qué, también se va corrigiendo, y en virtud de eso, por ejemplo, tenemos una idea de belleza mucho más rica que la que podían haber tenido los griegos, por ejemplo, ¿no? En fin, todo en ese sentido, y por contestar a Manuel, vamos probando en este sentido del Peirao, lógica, pero también históricamente, al mismo tiempo. Las verdades no se dan solamente históricamente, sino que se van dando desde a poco. ¿Cómo se va probando eso? Pues insisto, se va probando en función de los destilados metafísicos que podamos sacar de las otras disciplinas, incluidas las ciencias. Uniéndolo con la pregunta de Edgar, las ciencias ahora están debatiendo si materia oscura, energía oscura, o hay que modificar los coeficientes de las ecuaciones o lo que sea. Bueno, nosotros, si hoy dijéramos, no, la ciencia ya ha dicho que la materia tal, bueno, tendríamos que corregirnos cuando ya se corrija, ¿sí? Porque si no, entonces estaríamos asumiendo. Eso es lo que ha pasado en la filosofía, justamente, cuando una ciencia mecanicista como la de Newton y toda su compañía, por así decirlo, Hamilton, Lagrange y toda esta gente, había una ciencia típicamente mecanicista, donde todo se explicaba por el choque de fuerzas y masas, etcétera, pues era normal creer, era asumible creer filosóficamente que la realidad se componía principalmente sí, filosóficamente de sustancias. Hoy, habida cuenta de que nos hemos corregido y hemos tenido mejor, digámoslo así, sí, mejores ciencias, por así decirlo, más afinadas, más atinadas, pues hoy necio sería en la filosofía querer sostener todavía eso. Entonces nos hemos corregido, ¿eh? Nos hemos corregido con la ola en general de correcciones que se van dando en todo el saber. Muy bien. Por eso nuestro grupo es de evoluciones metafísicas, justamente. Gracias, Carlos. Mira, Oscaria Ávila pregunta: apreciado profesor, se afirma que la reología no es ontología ni tradicionalista. Entonces habría un logos que emerge al interior de ella, un logos que estaría conexo a la ética experimental, pregunta. Es decir, ¿sería válido hacer un ejercicio de pensar en un acercamiento, de recopilar evidencia empírica dentro de la herramienta de la reología en el marco de la construcción de conceptos u objetos? Muchas gracias. Sí, solo que yo no le llamaría necesariamente empírico, ¿no? Empírico también tiene, a ver, yo daría un consejo, por lo menos a quienes se quieran acercar a la reología y tal, es que los conceptos en filosofía están muy cargados de historia y de semántica, y entonces cuando los usamos, no va solamente la palabra neutral, ¿no? Sino que va ya cargada con una, aunque a veces no es la idea que le queremos dar nosotros, sin embargo, ya va cargada. Y por eso es menester irlos corrigiendo, puliendo, o incluso, si es necesario, sustituirlos. Por ejemplo, no decir ontología cuando lo que queremos decir es reología. Bueno, pues en este caso de si hay que hacer como una especie de recopilación de evidencia empírica para luego generar determinados conceptos, hombre, dicho así en términos generales, sí, la respuesta sería sí, eso es, ¿no? Pero en sentido riguroso yo no diría ni evidencia empírica, ni generar conceptos, ni tal, sino más bien atenerse, digámoslo así, a lo que las cosas dicen, escucharlas, estar atentos a lo que ellas nos dicen. Y nos dicen no solamente en el mundo con las ciencias, sino también incluso, digámoslo así, en un estadio precientífico. Ya decía yo del calor o del agua o de lo que sea, ¿no? Para darme a entender, y vamos a poner un ejemplo más o menos histórico, ¿no? Galileo contra la iglesia. Cuando la iglesia dice la tierra no se mueve y Galileo dice sí se mueve, hay un conflicto, dejemos de lado el conflicto real y político y lo que se quiera, pero el conflicto en términos cognitivos, hay un conflicto entre unos y otros, y unos están diciendo no se mueve, mira cómo no se mueve, y otro dice sí se mueve y no tiene evidencias empíricas suficientes, ¿no?
¿Qué ocurre? Que se da un conflicto, sí, pero hay un conflicto sobre todo metodológico, y es que no se están distinguiendo los momentos de la investigación en los que se está hablando en cada caso. Mientras unos, digámoslo así, la Iglesia, están hablando desde, vamos a decirlo así, el ámbito perceptivo, otros, vamos a decir Galileo, están hablando más bien desde otro momento de la investigación que es, vamos a decirlo así, el ámbito de la razón. Y no son los mismos los juicios o los conocimientos o los conceptos que podemos tener en el ámbito perceptivo, que yo diría en el realismo de partida, que en el ámbito racional, que yo diría un realismo de llegada. Porque no es lo mismo decir agua que H2O, son conceptos diferentes y por tanto la aprobación en cada caso requiere, la aprobación de las verdades de cada concepto en este caso, requiere de aprobaciones distintas. En el caso pues de Galileo y pues es lo mismo, ¿no? Lo que tiene que hacer, y en última instancia lo hizo Galileo con los sistemas inerciales y tal, y luego sobre todo Newton, pues es que lo que se dice en la razón no niegue lo que ocurre en la percepción, sino que lo justifique, lo fundamente. Es decir, ¿por qué a pesar de que se mueve parece que no se mueve? Eso es lo que tiene que hacer la razón, ¿no? El realismo de llegada no anula el realismo de partida, sino al contrario, lo fundamenta. Bueno, pues lo digo a propósito de esto, sí que es verdad que yo no diría tanto una recopilación empírica en plan, voy como los antiguos naturalistas, ¿no? Ir viendo una planta y la escribo y después la describo y tal, y después hago filosofía. No, porque de hecho así ya no tampoco procede ya la ciencia, sino más bien estar atentos a lo que en la historia del pensamiento en general y científico ha ocurrido y lo que hoy la práctica de los científicos en activo y de los investigadores en activo, de los artistas en activo, etcétera, incluso si me apuráis, de los teólogos en activo, etcétera, estar atentos a lo que ha ocurrido históricamente y a lo que ocurre hoy en activo, ¿no? Y así es como ir viendo, pues, que lo que nosotros podamos decir en filosofía tenga algún sentido relevante para todos ellos y para las cosas mismas, ¿no? Para la realidad misma. En ese sentido, sí, o sea, ¿ves? No es una recopilación, digamos, como de método científico de bachillerato, de observación, hipótesis, tal. Así no funciona ni la ciencia ni la filosofía, pero sí que es verdad que hay que estar atentos, yo no diría a lo empírico estrictamente hablando, sino más bien permanecer, pues eso, reos de las redes. O sea, hay que ser probativos, no especulativos, etc. Muchas gracias. El profesor Omar Astorga te pregunta, te dice, gracias por la excelente exposición. Me gustaría preguntarle sobre la manera como interpreta la idea de la cosa en sí, de Kant, o la idea de la naturaleza constituida por infinitos atributos de Spinoza. Vale. Pero brevemente, Carlos, porque esa sí es una pregunta muy amplia. Brevemente, los dos hay que leerlos en su contexto. Si yo pienso que con Spinoza, con Kant, puedo explicar hoy el siglo XXI, me repensaría mi pensamiento, ¿no? Hay que leerlos por qué están diciendo lo que están diciendo y tal. Bueno, en ese sentido, la natura naturans y esto, pues bueno, tiene su sentido lo que está pensando Spinoza, que al final es un substancialista, aunque un substancialismo sofisticado, tal, un panenteísmo y demás. Y con Kant, pues la cosa en sí, en virtud de la cual, con la crítica kantiana a la sustancia espinosista va a poder surgir un Hegel, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que verlos así. Yo también soy profesor de historia de la filosofía, por cierto. Que hay que verla filosóficamente, no solo históricamente. Pues lo que diríamos desde la reología de la cosa en sí es que no lo diríamos de la reología, lo diría desde la filosofía en general. El primero en darle una respuesta a Kant a la cosa en sí ha sido Hegel, ¿no? Si hay una cosa en sí de la que no podemos hablar, entonces ¿cómo sabe usted que hay una cosa en sí de la que no podemos hablar? Es decir, de alguna forma se nos da la cosa en sí y por tanto ya no es en sí, ¿no? Claro, Kant dice, sí, se nos da en sentido práctico, no en sentido teórico y tal, pero que Hegel quiere volver a unir digámoslo así, al sujeto y al objeto, una vez que Kant los ha desunido, y esa es un poco la función de la razón conciliadora. Pero no solamente Hegel, ya hablaba yo de los post-hegelianos, Nietzsche, Marx y todos los demás, incluso Husserl, Brentano y tal, ¿no? Que lo que han intentado hacer es más bien unir la cosa en sí y al sujeto, por así decirlo, antes de su separación. Es decir, no unirlos luego de su separación, sino ver cuál era el momento previo antes de que Kant los separara. Kant no los ha separado, pero por decirlo así esquemáticamente, ¿no? Antes de que Kant los separara, ¿dónde estaban unidos el sujeto y el objeto? La cosa en sí, que todavía no era cosa en sí. Y eso es justamente el instante, eso es justamente la fidelidad de la tierra, eso es justamente la intencionalidad, eso es justamente de Husserl, la coactualidad de Zubiri, e incluso, si me apuráis, también es la evidencia empírica que tanto buscó el positivismo lógico a su manera, ¿no? Todos son hijos de su tiempo. Bueno, dicho eso,
con la noología, es decir, con un estudio no epistemológico del acto intelectivo, sino un estudio de cómo las cosas se nos dan en el propio acto intelectivo, es decir, la noología es el primer momento de la reología. Bueno, con la noología diríamos que, que eso de la cosa en sí, bueno, habrá tenido su función en su momento, pero hoy no es el caso, no hay algo así como una cosa en sí, lo que hay son cosas, y esas cosas siempre son, vamos a decirlo también con esa terminología, son para mí, pero el que sean para mí no las hace menos cosas, ¿no? Que eso es lo interesante. El tema del epistemologismo kantiano es que solo hay cosas en sí cuando hay un sujeto que no pertenece a las cosas. Es el sujeto trascendental, justamente. Pero cuando sabemos, en virtud de todo lo que ha venido después en filosofía y en ciencias y tal, todo esto de la conciencia encarnada y demás, que nosotros estamos in rebus ipsis de las cosas mismas, pues claro que las cosas están ahí de alguna forma siempre siendo inteligidas o percibidas o sentidas por mí como ser humano, pero ello no las hace menos cosas, no las hace menos realidad. Pasa que tenemos otra idea de realidad, tenemos otra idea de razón, que no es razón pura, sino una razón impura, justamente, una razón localizada, razón encarnada, razón poética, razón vital, razón sentiente, como los miles de nombres que le ha puesto la filosofía en los últimos años, que ya no es razón pura, naturalmente, y por tanto no hay una realidad pura. Lo que hay es una realidad aquí y ahora en la que yo estoy allí y ahora. Lo que, insisto, eso no quita realidad, lo que hace es cambiar el sentido filosófico de la idea de realidad. Entonces, cosa en sí, pues no la hay, no la hay. Eso no quita que no haya cosas y que no haya realidad. Cuando el boli me pega a mí, no me pega el boli en sí, me pega un boli que está siempre ahí, pero que tiene un carácter de realidad, no me pega un fenómeno tampoco. No me pega ni el en sí de la cosa, ni me pega el fenómeno de la cosa, me pega la cosa. Sí, al final es un tema más epistemológico que otra cosa, es decir, si tenemos acceso a algo que podríamos llamar esencia o no lo tenemos. Hombre, entonces, claro la que tenemos reología alcanza, digamos, lo más íntimo de la cosa, porque al principio te hablabas de los que se contentan de alguna manera con una descripción de lo que pasa, pero se puede entonces definir desde el punto de vista de, a ver, yo siempre lo digo así, ok, Kant decía que la cosa en sí no se puede conocer. Pero si vemos a los medievales diríamos que son los optimistas en esta cosa, porque para ellos, lo que para ellos sería la cosa en sí, no sería otra cosa que la esencia, y sí es aprehensible, solo que hay un órgano para cada cosa. Y la reología puede o no puede aprehender todo lo íntimo de la cosa, o como lo quieras llamar, no le llamemos sustancia, podríamos llamarle esencia con subiri, podríamos, no sé, pero puede la reología llega hasta ahí o se queda más con la apariencia, con lo fenoménico, porque creo que esto completaría un poco la pregunta del Sí. profesor. El tema es que hoy en día, y por eso hay que generar las nuevas herramientas, seguir pensando que el opuesto de realidad es apariencia, ¿no? La apariencia versus realidad. Yo creo que ese es no lo digo solo yo, lo ha dicho mucha gente que incluso en neurología, por ejemplo, Rescher también lo ha dicho, el de mi capítulo en este libro, ¿no? Rescher también ha dicho que la realidad no es realidad versus apariencia, es la realidad y su apariencia, claro. Nosotros lo decimos reológicamente, que por decirlo así, la apariencia no oculta la realidad, la muestra, hombre, si no. Es decir, cuando yo siento el calor, cuando yo siento que algo me quema, por así decir, no me está ocultando la realidad de unas partículas que se mueven y su energía cinética. Al contrario, me la está mostrando. Es la forma como la energía en tránsito de dos sistemas, etcétera, se me manifiesta a mí, es decir, a una persona con determinado sistema nervioso central, ¿no? Porque ¿cómo se le manifiesta a otro? Pues, por ejemplo, se le manifiesta visualmente a aquel que pueda sentir la radiación, puedo decir, la radiación térmica de las cosas que generan calor, ¿no? Etcétera, ¿no? Ver el infrarrojo y esa clase de cosas. Entonces, claro, no está ocultándonos realidad las apariencias están mostrando realidad. Lo que pasa que yo di un curso sobre esto que se llama Las apariencias no engañan, que justamente lo que hay que ver es qué realidad es la que se me está acusando en cada caso. Porque claro, si yo digo el bastón que sumerjo en el agua está roto, las apariencias me engañan, no te están engañando, te estás engañando tú. Lo que te está diciendo el bastoncillo que parece roto bajo el agua son las leyes de la difracción, de la refracción, etcétera. Lo que te está mostrando es la realidad de la óptica. Pero tú estás creyendo, tú te estás fijando en el bastón roto y no en la realidad de la óptica, ¿no? Si te señala el sol y te quedas mirando el dedo. Ese es un problema metodológico, justamente.
Entonces no es tanto que las apariencias oculten realidad, sino que nos la muestran. Lo que tiene que hacer el filósofo es ver qué modo de realidad es el que se está acusando en cada caso, ¿no? Eso sí. Entonces no hay una cosa en sí. Y eso no significa, insisto, que no podamos conocer la cosa. Claro que podemos conocerlas. ¿Cómo si no? O sea, es decir, llevamos más de 2500 años conociendo las cosas y las vamos conociendo bastante bien. A esto yo le llamo metainducción optimista, que lo podemos dejar para otro debate, ¿no? Pero claro que vamos conociendo. Lo que ocurre es que la idea de conocimiento no es una idea de conocimiento que se ha tenido en la historia de la filosofía, de un conocimiento apodíctico, necesario y tal. No. Eso, insisto, ni en matemáticas se tiene ya esa idea de conocimiento. Se habrá tenido en el siglo XIX y antes. Pero a partir de Galois para acá ya la idea propia de matemática ha cambiado, ¿no? Entonces hay que andarse con cuidado con eso. Y sí que conocemos las cosas. Conocemos el calor, conocemos el agua, conocemos un montón de cosas. Conocemos la relatividad, o sea, conocemos las ondas gravitacionales, claro que conocemos. Lo que pasa es que conocer y que entonces esto que conozco ya nunca va a cambiar, no, hay que esperar. No, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que respondiste ya a la pregunta del profesor abundantemente. Bueno, nos quedaban dos preguntas, pero no tenemos tiempo. Solamente el profesor Wolfgang, que dice cuál es la relación de la reología con la abducción y la intuición. No sé si puedes decir algo muy breve. Sí, alguna vez pensando en la metodología que es la reología, decíamos, bueno, este método, ¿cómo se puede llamar? Y pensábamos justamente en la lógica abductiva. Probablemente, más que tener unas premisas y luego deducir de ahí, es decir, no sería deductiva, pero tampoco la otra idea trivial de vamos recolectando cositas y después hacemos una ley general, que tampoco funciona así el pensamiento, ni la ciencia, inductiva, ¿no? Sí que es verdad que puede ser más usual la abducción en el pensamiento en general. O sea, pensemos en un médico, ¿no? Lo que hace cuando ausculta y con el habitus exterior y tal, y va intentando, va por ensayo y error, va ensayando. Eso es el peirao que yo decía en griego, eso es un ensayo, que por cierto, esto está en los evangelios, hay que pruébese uno mismo si uno está en la fe. Eso no te lo dice un sacerdote, uno tiene que probárselo a sí mismo. Bueno, da igual. La abducción seguramente es más cercana, como de hecho funciona en las ciencias e incluso funciona el pensamiento general de la gente de a pie, ¿no? De todos nosotros. Bueno, probablemente, y pensamos, probablemente sea esto, la lógica abductiva. Pero el tema es que siempre que los lógicos se meten en estos temas, quieren cuadrar aquello que quieren estudiar. Y ese encorsetar la realidad nunca no ha solido dar buenos resultados, ¿no? Al contrario, lo que genera es un molde que la realidad no encaja en ello y no, lo que hay que defender es el molde. Entonces ya generamos una escuela, una doctrina, un tal, ¿no? Pero bueno, sí que tendría algo que ver con abducción. Decidimos más bien ponerle un nombre griego también, que de hecho también existen las lógicas, ahora lo diré, que es el erotético, ¿no? El método reológico es un método erotético. Erotético no de eros, sino de pregunta. Existe la lógica erotética, una lógica que trata de hallar una lógica en las preguntas. Regularmente la lógica es sobre aseveraciones, no sobre preguntas, ¿no? O sea, sobre juicios que estén en situaciones de interrogación. Entonces, más bien, más que abductiva, aunque también, si se quiere llamar, sería erotética. Es decir, vamos preguntando a las cosas mismas y conforme vamos preguntando, vamos afirmando o corrigiéndonos. Así que, sí, eso... Ahora, que si esto se puede formalizar, bueno, ya los lógicos lo harán. Yo les deseo todo mi... Tiempo a tiempo. Sí. Mira, Carlos, muchísimas gracias. Me gustaría que, porque seguro me quedó otra pregunta por ahí, hay otras preguntas, pero me gustaría que dieras tus datos, tus correos, o sea, me refiero a la página de Filosofía Fundamental, que las personas que quieran saber más acerca de esto, pues que puedan remitirse a tu página y hablar directamente contigo y hacerte preguntas y consultar la revista, porque ya vas por el número 2 de la revista. Exactamente. Ajá. Entonces ahí pueden ver no solamente la revista y leer los artículos, porque la versión electrónica por ahora es gratuita. Sí. No solamente eso, es que además pueden tener opción de escribir. Eso está abierto, solo tienen que ver cuáles son los requisitos para poder publicar en esta revista. Entonces, si quieres, nos dejas dónde las personas pueden hablar contigo, pueden hacerte preguntas o acceder a algunos contenidos que amplíen esto que se ha hablado hoy, porque queda mucho por decir. Muchas gracias, sí. Bueno, si están interesados en esto y en otras cosas más, meteros en la web en filosofiafundamental.com.
Y ya está, en filosofiafundamental.com hay muchos materiales, tanto digamos para el público en general, de tipo blog o así, de varios temas, no todos de reología ni mucho menos, como podcast incluso, tenemos por ahí algunos, vídeos también, ¿no? O incluso materiales, digamos, ya más académicos, como por ejemplo la revista de Filosofía Fundamental o los grupos de investigación como Realidad y Proceso, uno en el que está también Lupe aquí, y algunos que han preguntado, y también pues el seminario permanente de reología, ¿no? La revista, como has dicho Lupe, está abierta siempre su convocatoria y además tenemos una razón de respuesta, una ratio de respuesta muy rápida, muy veloz, así que aprovechad para enviarnos cosas. Estamos ya por publicar el tercer número, en septiembre saldrá el tercer, o sea, el número 2, que es el tercer ejemplar, el primero era el 0, y bueno, son números académicos, no solo de reología, ¿no? Hay temas ahí de neurociencias, hay de filosofía moral, etcétera. Y bueno, aprovechamos también porque también quiere ser el espacio donde los reólogos puedan ir ensayando la reología y ponerla objetivamente para que esté a disponibilidad de cualquiera, ¿no? Así que no creáis que si compráis esto ya solamente leéis reología, ¿no? Hay cosas bastante más interesantes sobre otras cosas. Ha publicado alguien de tu equipo aquí, Marcel Chávez, por ejemplo, una aproximación ¿cómo se llama? Una aproximación al problema de la existencia en matemática, ¿no? De Marcel Chávez y demás, que no es un reólogo, naturalmente, pero también hay temas de reología para quienes les interese y sobre todo la parte fuerte de reología está aquí porque es donde podemos. Así que bueno, lo que queráis, filosofiafundamental.com, escribirnos y muchas gracias. Y sobre todo, porque quedará pendiente cómo se relaciona esto con las filosofías del proceso, que está en el libro que ahora aquí habéis estado presentando, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos. Entonces, bueno, damos ya por terminada la sesión y nos estamos viendo el sábado próximo. Ya les voy a decir exactamente que vamos a tener a Miguel Cabrera con... Ah, no, perdón, este ya lo tuvimos. No, vamos a tener a Ingrid Lares el sábado próximo, otra vez a las 11:30. Y ella nos va a hablar de la ontología del presente, el sujeto de la inquietud de sí, la libertad como acontecimiento a partir de un análisis crítico estratégico. Así que no se lo pierdan, que ya solo nos quedan 3 sesiones y después inventamos otra cosa, Carlos, así que pendiente. Muchas gracias y perdonad sobre todo los malestares de la tecnología tranquilo. Aquí lo entendemos. No me suele pasar, pero es que mi ordenador ya está cada vez peor. Y Sí, bueno, aquí estamos acostumbrados a los problemas técnicos. Así que disculpa que eso quitó mucho tiempo, pero bueno, tenéis que soy carta abierta, lo que queráis, tengo todo el tiempo del mundo, ¿vale? Vale, para vosotros. Y entren en filosofiafundamental.com. Chao. Muchas gracias.